¿Qué pasará en el episodio 2 de la segunda temporada de Kaiju número 8, luego de la increíble presentación del capitán de la primera división y que un terrible terremoto comienza en una ciudad? Es así que tras el terrible temblor, un enorme hoyo se abre en el centro de la ciudad de Shinagawa. Y poco a poco los ciudadanos curiosos comienzan a acercarse preguntándose qué sucede, pero justo en ese momento un kaiju insecto aparece frente a ellos. Es así que gran cantidad de kaijus insecto comienzan a salir del suelo a toda prisa. Sin embargo, antes de saber qué pasa, vemos que Shinomiya y los demás soldados se presentan con el capitán para reportar que han terminado el entrenamiento matutino. No obstante, en cuanto Shinomiya abre la puerta de su cuarto, lo encuentra haciendo una reverencia, y en cuanto la ve, el capitán le pide que le preste algo de dinero, pues no sabe por qué su sueldo de la semana pasada ya ha desaparecido de sus ahorros. Y ante esto Shinomiya le pregunta qué es esa montaña de paquetes de Amazon a su espalda. Pero justo en ese momento son interrumpidos por el vicecapitán, quien les dice que es hora de trabajar, y en cuanto escuchan esto todos comienzan a prepararse para la inminente batalla. Y en cuanto están listos salen del cuartel con el capitán Narumi por delante. Es así que de vuelta a la ciudad vemos cómo los kaijus insecto atacan a los humanos, y cómo detrás de un auto un niño le dice a su hermana que todo estará bien, pues está seguro de que la primera división irá a salvarlos, y en cuanto llegue Narumi derrotará a los kaijus de un solo golpe. Sin embargo, en ese momento un gran kaiju aparece frente a ellos, y al verlo el niño de inmediato se pone frente a su hermana mientras continúa diciéndole que Narumi irá a salvarlos. Y cuando ve que el monstruo se lanza hacia ellos no le queda más que cerrar los ojos y esperar un milagro. Y justo en ese instante Narumi cae del cielo partiendo al kaiju por la mitad de un contundente golpe, y al verlo el niño no puede hacer más que dejar escapar unas lágrimas de alivio. El caso es que Narumi le dice al niño que queda castigado por llamar a un capitán tan honorable como él sin respeto alguno, y que ahora por eso deberá llegar a casa con vida y publicar que el capitán Narumi es genial 10 veces usando el teléfono de su madre. Luego de esto el capitán le dice a su equipo que se encarguen de comprender la situación general y prioricen la seguridad de los ciudadanos, y que además se encarguen de los objetivos dependiendo de la situación, y luego le dice a Kafka y a Shinomiya que acaben con todos los kaijus que entren a la zona de subyugación, y que los residentes ya han sido evacuados de esa zona, así que no se preocupen. Y mientras estos se preparan para pelear con la decisión reflejada en sus miradas, el capitán les dice que le muestren los resultados. Y en cuanto escucha esto, Kafka recuerda al comandante Shinomiya diciéndole que si quiere seguir vivo, muestre su utilidad. Es así que en cuanto los primeros kaijus aparecen, Shinomiya dice que primero le toca a ella, y sin más saca su arma para enfrentarlos, a la vez que dice que Kikoru Shinomiya está saliendo al campo de batalla. En cuanto escucha esto, Narumi le dice a la líder de pelotón Shinonome que apoya a Kikoru tal como habían planeado. Sin embargo, antes de que la líder de pelotón acabe de contestar, el kaiju frente a ellos recibe un tremendo impacto que lo hace caer, y luego sin más Shinomiya pasa a su lado a toda velocidad y acaba con el kaiju partiéndolo a la mitad. Sin embargo, Shinomiya no se detiene mientras dice que eso no fue suficiente, pues el vicecapitán Hoshina era mucho más rápido, y mientras corre hacia un nuevo enemigo y salta sobre él, dice también que los golpes de la capitana Ashiro eran mucho más poderosos, y en cuanto descarga su potente golpe nos dicen que Shinomiya ha eliminado a otro kaiju. Y como si todo esto no fuera suficiente, en cuanto un kaiju aparece tras el líder de pelotón le da varios tiros para hacerlo caer, y luego le pide por favor a la líder que no baje su guardia. Ante esto Shinonome le pregunta a nuestra prota si su nombre era Kikoru Shinomiya, y agrega que tiene una encantadora personalidad y dice que siente que se llevarán muy bien, a la vez que se ponen espalda con espalda para enfrentarse a más kaijus. Por su lado el capitán Narumi dice que esto es extraño, pues para empezar los kaijus hormiga casi nunca salen a la superficie, y que han llegado a existir encuentros con ellos bajo tierra durante construcciones, pero que esta es probablemente la primera vez que se encuentran con tantos en la superficie, y dice que puede ser porque hay un líder molesto que tenga algún tipo de objetivo. Mientras tanto vemos que en la sede central de la base temporal 318 de las fuerzas de defensa, el comandante Shinomiya y sus compañeros se preparan para ver al kaiju número 8 en acción y juzgar su eficiencia, y justo en ese instante Kafka anuncia que entrará al campo de batalla. El caso es que en ese instante un gran kaiju hormiga aparece frente a él, y sin dudarlo Kafka se lanza hacia él a toda prisa mientras se transforma parcialmente, y en un parpadeo aparece frente al kaiju colocándole un buen golpe. El problema acá es que vemos que no le hizo nada con ese ataque, y al final no le queda más que alejarse a toda prisa de su enemigo. Ante esto Kafka dice que tenía esperanzas de poder derrotarlo solo con una transformación parcial. Sin embargo, en ese momento debe saltar de nuevo para esquivar otro ataque, y esta vez sí se convence y dice que no hay tiempo para dudar
dudar, pues debe sobrevivir para llegar al lado de Mina. Es así que mientras Kafka se transforma, que un asistente dice que una lectura de alta energía proviene del Kaiju número 8. Pero justo en ese momento la transformación falla y Kafka mantiene su forma humana, y no le queda más que recibir otro tremendo golpe del Kaiju que lo manda volando y lo estrella contra una pared. Y justo en ese momento el asistente dice que se ha detectado una nueva lectura de un Kaiju poderoso en el campo de batalla y que podría tratarse de la aparición de un Kaiju principal. Al escuchar esto todos comienzan a preguntar dónde se encuentra y el asistente tan solo dice que está justo debajo del Kaiju número 8. Y sin más, frente a Kafka el suelo se parte y de él emerge un Kaiju hormiga sosteniendo sobre él al Kaiju número 9. Sin embargo, en cuanto aparece el Kaiju número 9 se muestra extrañado, pues dice que acaba de sentir la presencia del Kaiju número 8 pero no puede verlo. Y en cuanto nota la presencia de Kafka le pregunta si acaso él es el Kaiju. Y ante esto Kafka se pregunta si acaso él también puede detectar a otros Kaijus, pero antes de que pueda moverse recibe un impacto en el hombro. Y el Kaiju número 9 tan solo le dice que lo sabrá una vez que lo pruebe. Por su lado, Narumi pregunta a la sala de control cómo va la transformación del Kaiju número 8, y le dicen que sigue sin funcionar, y el vicecapitán le pregunta qué deberían hacer, pues a este paso perderán al Kaiju número 8. Y ante esto Narumi dice que como no se enfrentan a un Kaiju normal, irá él mismo, y sin más sale corriendo hacia allá. Sin embargo, antes de que dé más de 2 pasos, el suelo comienza a temblar, y frente a él emerge otro Kaiju hormiga que al igual que el que está con Kafka lleva al Kaiju número 9 en su espalda. Y al verlo nadie lo puede creer, y de inmediato Narumi se pregunta si acaso se dividió o eran dos desde un inicio, pero no puede pensar nada más, pues en ese instante los Kaijus ya caídos comienzan a ponerse de pie y el vicecapitán dice que está sucediendo lo que decía el informe de la tercera división. Y Shino no me agrega que entonces si las cosas sucederán de acuerdo a lo que decía el informe, todos los Kaijus resucitarán. Es así que el capitán Narumi dice que la situación ha dado un giro de 180 grados solo con la aparición de ese monstruo, y dice que por fin puede ver el verdadero poder del Kaiju número 9. Por su lado, el segundo Kaiju que está con Kafka dice que parece que las semillas han sido sembradas, y luego dirigiéndose a Kafka le dice que ahora acabará con el Kaiju número 8 y obtendrá ese gigantesco poder suyo, y sin más vuelve a disparar haciéndole mucho daño a Kafka. Y luego, mientras es tacleado por el Kaiju, nuestro prota dice que por fin puede darse cuenta qué tan problemáticos son esos ataques cuando no puedes verlos. Sin embargo, lleno de decisión, Kafka se prepara para continuar peleando y dice que debe derrotarlo ahí mismo, pero una vez más su transformación falla, y ante esto el Kaiju número 9 comienza a aumentar su tamaño de manera impresionante a la vez que se despide del Kaiju número 8. Pero justo Shinomiya entra en acción desde atrás del Kaiju y cae sobre él con una fuerza abrumadora, logrando partirlo a la mitad. Y ante esto solo puedo decir, imagínense lo animado. Sin embargo, el Kaiju comienza a regenerarse casi de inmediato mientras le pregunta a Shinomiya quién es ella, a lo que esta responde que está bien que no la recuerde, pues de todos modos ese será el día en que acabe con él. Mientras tanto, desde la sala de control, el vicecapitán le dice al comandante que no puede salir y que alaba su determinación de pelear, pero que el uso de armas enumeradas de Kaiju reduce su esperanza de vida, y que si las usa frecuentemente terminará muriendo. Y ante esto el comandante tan solo se queda en silencio unos segundos para luego decir que ya sabe eso, y que esto es una prueba que la próxima generación tiene que superar por cuenta propia. Es así que el Kaiju pasa al ataque disparando desde varios ángulos y nuestros protas lo esquivan saltando hacia un lado. Ante esto Shinomiya le dice a Kafka que golpeará al Kaiju lo suficientemente fuerte como para detener sus movimientos. Así que si el Kaiju número 9 le hizo algo para que no se transforme, puede que tenga una posibilidad de convertirse en el momento en el que se esté recuperando. Y por último dice que es frustrante tener que admitirlo, pero que necesita su ayuda para poder derrotarlo. Por su lado el Kaiju, al ver que se separan ante su siguiente ataque, dice que eso no es justo, por lo que sin más se divide en dos ante la sorpresa de Kikoru y sin más comienza a dispararle a los dos. Y Kafka hace lo que puede para evitar los tiros mientras Shinomiya se lanza hacia él. No obstante, antes de que se le acerque, el Kaiju la apunta con su dedo y dispara dándole directamente en el abdomen. Sin embargo, eso no detendrá a Kikoru, quien continúa avanzando hacia el Kaiju con la decisión reflejada en su mirada, y dice que esta vez será ella quien proteja a sus compañeros. Y sin más comienza a moverse con una habilidad impresionante, haciéndole varios cortes al Kaiju, y al verle al vicecapitán dice que es como si estuviera viendo a la esposa del comandante
comandante cuando era más joven. Y justo en ese momento tenemos un recuerdo de Shinomiya observando la pantalla de la televisión muy emocionada, mientras en esta dicen que Hikari Shinomiya, la capitana de la segunda división, volvió a subyugar magníficamente a otro Kaiju, y que está equipada con una de las armas más poderosas de las fuerzas de defensa, y que su apariencia en el campo de batalla es indudablemente la de una valquiria. Luego de esto vemos como Kikoru vuelve a casa con su madre y la abraza muy emocionada, pero su padre le dice que tenga cuidado, pues su madre está muy cansada. No obstante, la madre de Kikoru se pone de pie y comienza a darle vueltas a toda velocidad mientras le pregunta si fue una buena niña, a lo que Kikoru responde que estuvo viendo la TV en el refugio de evacuación y que todos estaban diciendo que era genial. Sin embargo, en ese momento su madre siente una molestia en el hombro y Kikoru le pregunta si se lastimó, a lo que esta responde que sí, pues el Kaiju que eliminó ese día era un poco fuerte. Y ante esto la pequeña Kikoru le dice que ella se unirá a las fuerzas de defensa y la protegerá. Y ante esto tanto el comandante como su madre se voltean a ver sorprendidos, y luego su madre se inclina ante ella con una sonrisa y le dice que entonces cuando esté en problemas irá a salvarla. El problema es que en el siguiente cuadro vemos su foto con un gran moño negro sobre su ataúd. Es así que en el funeral de su madre vemos a Kikoru muy triste mientras se llama a sí misma mentirosa, pues dijo que protegería a su madre pero no pudo hacerlo. Sin embargo, en cuanto voltea a ver a su padre y lo ve tan afectado pero sin llorar, recupera la calma y se limpia las lágrimas. El caso es que de vuelta al presente, Shinomiya termina de recordar a su madre y dice que protegerá a todos en su lugar y que no dejará que sus camaradas mueran. Es así que Shinomiya logra colocarse justo frente al Kaiju número 9, pero este le dice muy tranquilo que se quedó muy cerca, y justo en ese momento la hormiga bajo ellos comienza a prepararse para explotar. Al ver esto, Kafka corre hacia ellos a toda velocidad y con una impresionante patada logra desestabilizar a la hormiga y al Kaiju número 9, pero se rompe la pierna en el proceso. Por su lado, Shinomiya logra reacomodarse para atacar y usando la técnica de hacha al estilo de la tropa en su sexta postura, corta al Kaiju número 9 de manera simplemente impresionante. Y ante esto solo puedo decir, imagínense lo animado. Es de esta manera que Kikoru le dice a Kafka que se transforme en ese momento, y Kafka comienza a reunir su energía mientras dice que Kikoru le abrió el camino y que definitivamente se transformará ahí. Sin embargo, en ese momento siente la presencia de su Kaiju justo detrás de él, y en cuanto se voltea sorprendido se convierte en Kaiju por fin, pero en el siguiente panel vemos que al hacerlo perdió el control y acabó con Kikoru atravesándole el pecho. No obstante, todo esto era solo una ilusión, y al imaginar todo esto, Kafka pierde su energía y vuelve a fallar en su transformación. Ante esto, Kafka se da cuenta que entonces no es culpa del Kaiju número 9, pero antes de que pueda hacer algo, el Kaiju se recupera y aparece frente a él y Kikoru, y sin más dispara dándoles directamente, causándoles muchísimo daño. El caso es que desde el suelo Kafka dice que es su propio miedo de ser devorado por el Kaiju y acabar con sus camaradas lo que le impide transformarse. No obstante, en ese instante Shinomiya se pone de pie y le dice que no la menosprecie, y mientras corre disparándole al Kaiju le dice que no solo a ella, sino que tampoco desprecie a la capitana Mina, al vicecapitán Hoshina, a Ichikawa y a todos sus demás compañeros, y que sobre todo no se subestime a sí mismo ni a las fuerzas de defensa. Al escuchar esto, Kafka dice que es un idiota, pues no hay forma de que pueda acabar con personas tan fuertes y geniales, y que debe confiar en sus camaradas, y sin más ahora sí comienza a reunir toda su energía en torno a él, y desde lejos Shinomiya tan solo le dice que siempre llega tarde. Y en un panel más allá de lo épico vemos al Kaiju número 8 listo para entrar en acción. Ya saben que si este video les gustó siempre pueden dejar un like, comentar o compartir para que lleguemos a más personas que disfruten del anime como nosotros.